con los signos y síntomas. Y nos tiene una visual de la presión. Entonces, ¿qué síntomas primero podremos saber? Disney. ¿Cómo se define disnea? La dificultad de respirar. ¿Qué más? La sensación que refiere el paciente de que le falta el aire. ¿Algo más? En realidad sí, se define como una sensación subjetiva de falta de aire. ¿Por qué es subjetivo? Porque depende del tipo de disnea. Nosotros vamos a ver al paciente sentado frente a nosotros sin ninguna alteración, sin taquilea, sin uso de ahí es lo que entraría la diferencia entre dificultad respiratoria. ¿Qué sería la dificultad respiratoria? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué es dificultad respiratoria? La dificultad respiratoria es algo que nosotros podemos observar que hay signos objetivos como tirar, aleteo. Esa es la dificultad respiratoria. En realidad es muy diferente a la disnea porque la disnea engloba otro contexto, como les digo, en realidad de que el paciente es el que siente esa falta de aire. Es de aire, sensación subjetiva de falta de aire, ¿no? Entonces, en cardiología tenemos algunas muy peculiares que pueden compartirse en otros escenarios, sobre todo pulmonar en parte, pero si no estamos haciendo mal la anamnesis, pues hay que diferenciar, ¿ya? ¿Qué tipo de disnea conocen? Cuatro. A ver, una, ¿cuál? Es la tercera grandes esfuerzos. En realidad se llama esfuerzos. Y esta a su vez se puede dividir a grandes, medianos, pequeños esfuerzos, llegando incluso a la disnea en reposo. Tal vez ahí es donde realmente solo en la disnea de reposo podríamos evidenciar al paciente frente a nosotros sentadito y cansado. Cuando nos está hablando es como si hubiera corrido, si hubiera hecho algo, está cansado, ¿no? Esa falta de aire. Pero en realidad, antes de eso tiene que haber una evolución de esa disnea, y es la disnea de esfuerzo. En internet, si ustedes buscan ahorita disnea de esfuerzo tipos, les va a salir la clase funcional de la New York Heart Association. Es una clase funcional de la NIHA, donde son 4 clases. Clase 1, disnea A. Cuando se hacen Grandes esfuerzos. Clase 2, medianos. Clase 3, pequeños. Y clase 4, en reposo. ¿No? Entonces ya la clasificación de la New York Heart Association nos habla de cuánto de actividad física o cuánto de esfuerzo requiere el paciente para condicionar el disnea. ¿Ya? Ahora, en realidad, esto no va en la historia de la enfermedad actual. Motivo de consulta, disnea de esfuerzo. Historia de la enfermedad actual, ahí ustedes tienen que relatar. Paciente refiere cuadro clínico de 4 semanas de evolución, caracterizado por disnea de grandes esfuerzos, hace 2 semanas medianos esfuerzos y hace 3 días pequeños esfuerzos. A veces solo medianos se mantiene mucho. Pero digamos, cuando tenemos que internar a un paciente es porque tiene disnea a pequeños esfuerzos o a grandes esfuerzos. Entonces, cuando hagan sus historias, lo más probable es que encuentren, entre otros síntomas, esta peculiaridad. Pero ustedes tienen que tener en cuenta varios puntos. Por ejemplo, el hecho de que no esperamos, la mayoría de nuestros pacientes cardíacos son más de 60 años. No esperamos que un paciente de 60 años tenga la actividad física que tenemos nosotros, ustedes, ¿no? Se han subido los 3 pisos sin tanto problema, un paso normal, no han llegado tan cansados. Pero pedirle eso a un paciente, aunque no tenga cardiopatía y tiene más de 60 años, no es tan sencillo. Pues no podemos comparar de la misma manera a todos. ¿Cómo es que yo comparo? En realidad le digo al paciente, a ver, yo me siento cansado, me agito al subir. ¿Desde cuándo? Desde septiembre. ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo? No sé, ya meses, pero el anterior mes o a principios de año, usted se sentía, las actividades que hacía, digamos, vivo en un primer piso, ¿no? Y eso ya me cansa. Entonces, ¿subía sin problema? Sí, subía sin problema un piso. Claro, la paso lento, tal vez descansando, pero siempre ya subía. En cambio, desde hace 2 semanas, o realmente sí, un mes, ya no puedo subir.
Ahí es donde recién se dan cuenta, porque esto está lentamente progresivo, que a veces el paciente no tiene muy claro de cuándo empezó. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, desde que no se hace meses, hace semanas. Entonces, pero hay que tratar de sacar. Si bien cuando veíamos semiología, muchos dicen de los docentes, no les saquen las respuestas obligadas a los pacientes, ¿no? Como que él cuente su historia y listo, pero en realidad es difícil, no es tan sencillo. Pero con el tema del nivel de educación, muchos factores influyen y ahí es donde nosotros, para realmente tener una cronología adecuada, necesitamos sacarle así con certeza. ¿Hace cuándo? Ya, a ver, el 6 de agosto usted estaba bien, no, ya estaba mal. En julio, para las fiestas de La Paz, ¿estaba bien? Sí, ahí sí estaba bien. Entonces, deben ser unas 6 semanas, un mes y medio, habría que calcular. ¿Es complicado? Sí, pero hay que hacerlo, ¿ya? Y también, como les digo, ver su evolución, de cómo ha ido progresando de lo que eran medianos esfuerzos a pequeños y actualmente reposo, o de grandes a medianos y pequeños, ¿no? Entonces, eso. Cuando entonces relatemos todo eso, paciente refiere grandes esfuerzos. A veces, si ustedes consideran que no está muy claro el esfuerzo que hace, lo pueden poner entre paréntesis, ¿no? Subir gradas o caminar cuestas. Entonces, ahí lo pueden poner. Y tal, y hace 2 días que se exacerba a disnea de reposo, ¿ya? Clase funcional en realidad iría como un diagnóstico. Y el diagnóstico en realidad, no solo con la disnea de esfuerzo, sino con otros parámetros más, va a ser insuficiencia cardíaca. Hay muchas formas de clasificar: aguda, crónica, reagudizada, o de novo, si es la primera vez que el paciente ha hecho insuficiencia cardíaca. Eso vamos a ver en la cápita de insuficiencia cardíaca. Hay muchas formas. Pero como que una obligatoriedad es decir, ¿qué clase funcional llego con lo que estoy relatando? Me ha dicho disnea de reposo, clase funcional 4. Me ha dicho que ahorita está en disnea a pequeños esfuerzos, clase funcional 3/4 de la NIHA, de la New York Heart Association. Entonces, en realidad es un diagnóstico. ¿Y por qué necesito este diagnóstico? Porque ustedes lo van a transferir a cardiología, si no hacen cardiología. Entonces, para ustedes tal vez llegan a una clase 2, disnea medianos esfuerzos. Por eso está acudiendo, le llaman la atención al paciente que, buen día paciente, le llaman la atención que está con esta sensación de falta de aire a medianos esfuerzos y viene con eso. A veces ustedes transfieren a los pacientes en clase 2 y el paciente porque algún vecino le ha dicho, porque ha tomado medicina natural, por muchos motivos no acude y después de un tiempo llega al instituto en clase 3 o 4. Entonces, cuando muestran la referencia, nosotros vemos y decimos, pero ¿por qué la fecha tal? Solo estaba clase funcional 2, y ahí yo tengo que armar otra historia, ¿no? De qué ha pasado, de lo que el doctor le ha dicho hace tres semanas que venga, por qué no ha venido, qué es lo que ha pasado y más. Entonces, es por eso que necesitamos realmente, como un parámetro inicial, que el diagnóstico tenga la clase funcional. No en la historia de la enfermedad. La historia tiene que decir si es a medianos, pequeños, esfuerzos, cómo ha ido evolucionando, pero no en el diagnóstico tiene que estar la clase funcional, ¿ya? Les decía, hay que ver por paciente. Por ejemplo, grandes esfuerzos en realidad serían subir 2 pisos a paso normal, más o menos, ¿no? Medianos esfuerzos, un piso o cuesta, o caminar en una cuesta. Y pequeños esfuerzos es un poquito variable, porque pequeño esfuerzo sería caminar en plano de aquí donde estoy hasta la puerta de la biblioteca, a paso normal y ya me canse. Pero también hay algo dentro de pequeños esfuerzos que se llaman mínimos esfuerzos, que a veces pueden también considerarse como un pequeño esfuerzo. Peinarse, hablar, comer, esas actividades que solo está el paciente quietito, pero levantando la mano y demás, esas actividades serían unos mínimos esfuerzos, ¿no? Pero en realidad en la CAPI-TD 3/4 estarían en pequeños esfuerzos, ¿ya? Entonces, eso, como les decía, tienen que considerar bien qué realmente hacía el paciente, ¿no? El paciente por ahí de 80 años no hacía casi nada, entonces es un poquito difícil evaluar. A veces nos dicen en las evoluciones del piso, el paciente ya hasta 2 semanas, ¿no? ¿Cómo está su clase funcional? Y eso es como que una trampa que les dicen en las visitas. Está ya pequeños esfuerzos, no, ya está mejor, ya está a moderados esfuerzos. ¿Cómo saben si el paciente está quieto? No, es que va al baño sin problema, pero ir al baño no es tanto. Pero por lo menos sería un punto de referencia,
¿no? Decía, no, ha llegado y no podía ni levantarse, no caminaba ni unos pasos y tenía disnea. Entonces, actualmente la evolución es favorable porque ya camina hasta el baño, hasta la otra esquina, sale sin tanto problema, ¿no? Entonces, en internados es difícil evaluar, pero se podría de alguna forma. A veces también le podemos hacer subir un piso, ¿no? Para más o menos considerar. Porque es difícil que cuando hablamos de disnea de esfuerzo, solo lo evaluemos en reposo, ¿ya? ¿Qué más con esto? Eso. ¿Qué otro tipo de disnea conocemos? Ya, bueno, obviamente la de esfuerzo va a llegar a reposo. No está haciendo nada, está quieto, sentado y está cansado. Paroxística nocturna. Muy bien. Otra sería la disnea paroxística nocturna. Esta, si bien la disnea de esfuerzo se consideraba antes más de insuficiencia cardíaca derecha, actualmente se sabe que puede ser de izquierda a derecha. Ya no hablamos, y tal vez lo han visto en algún punto en fisiología o en fisiopato, de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Sin embargo, hay ciertas situaciones que ameritan que consideremos netamente, sobre todo insuficiencia izquierda y en otros casos derecha. Ahora, ¿por qué no se habla de izquierda-derecha como antes? Porque en realidad ya hay la mixta. Y ahí es donde empezamos a armar este capítulo de cardiología. La insuficiencia cardíaca es algo que es lo más predominante en nuestros pacientes. La mayoría que tenga un problema estructural o funcional va a llegar a insuficiencia cardíaca. En realidad todos podrían llegar, ¿no? Incluso, según las clasificaciones, solo los que tienen factores de riesgo pueden llegar a insuficiencia cardíaca. Entonces, en insuficiencia cardíaca, ¿qué decíamos de izquierdo y derecho? Izquierdo, obviamente, de patologías del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo sobre todo, ¿no? ¿Qué patologías conocen del lado izquierdo? Dos. No, del lado izquierdo, o sea, ¿qué patologías cardíacas? ¿Qué puede afectar el ventrículo izquierdo? Patologías valvulares. ¿Ya? ¿Cuál? La mitral. La mitral, a ver, vamos a esquematizar. La válvula mitral, esta es la aurícula, la válvula mitral, el ventrículo, ¿no? Cuando hay un problema en la válvula, está engrosada, calcificada, entonces de lo que tendría que ir de la aurícula al ventrículo va con mucha dificultad. ¿Quién sufre más? La aurícula, porque está tratando de sacar un volumen a una puerta cerrada. Entonces la aurícula se vuelve gigante y en realidad eso es lo que se considera que va a generar hipertensión pulmonar y más que todo va a afectar cavidades derechas. Entonces va a hacer que se crezca el ventrículo y la aurícula derechos. Entonces, en el caso de la estenosis mitral y en parte de la insuficiencia, aunque la insuficiencia tiene sus particularidades, pero sobre todo la estenosis, el ventrículo izquierdo ni siquiera se ha enterado qué ha pasado arriba de él. Más la aurícula gigante y que esa aurícula va a condicionar que las venas pulmonares aumente la presión, hipertensión pulmonar y las cavidades derechas van a ser lo que va a sobrecargarse. Entonces, van a ser unas gigantes cavidades derechas. Entonces, en la estenosis mitral no tanto. Ahora, porque ahí sí, el ventrículo es el afectado. Obviamente sale por aquí como está en el dibujito, ¿no? Ya, pero para que no se mezcle todo, estaba poniendo por ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Son sus tres velitos. Al estar cerrados, el ventrículo trata y trata, digamos, trata y trata de sacar ese volumen, y como el ventrículo es más que todo músculo, entonces en eso se va a hipertrofiar, ¿no? Entonces hipertrofia, cuando ustedes escuchan hipertrofia, tienen la idea sobre todo del engrosamiento, y sobre todo es hacia adentro, ¿no? El engrosamiento, las paredes gruesas del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia? En la insuficiencia es como que la puerta está casi siempre abierta. Entonces, regurgita tanto, o sea, si bien saca el volumen del ventrículo, pero regurgita tanto que más bien cede y se vuelve un ventrículo con lo que se denomina hipertrofia excéntrica. Que en realidad lo van a necesitar más en dilatación. Si bien hay las dos, hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica, pues cuando escuchen solo hipertrofia se refiere a la concéntrica. Más hablamos de dilatación cuando está. Entonces, eso es lo que pasa con la valvulopatía aórtica, entonces afecta directamente el ventrículo
izquierda puede haber? ¿Qué se les ocurre? ¿Ver? La hipertensión arterial afecta. Muy bien. Igual, hipertrofia, lo que es concéntrico. ¿Qué más? Señor, ¿qué les hablaba de las miocardiopatías? ¿Cuáles serán? Restrictiva. Muy bien. Hipertrófica. Muy bien. Muy bien. Las tres miocardiopatías, aunque la restrictiva puede ser y la dilatada en las 4 cavidades, la restrictiva en los 2 ventrículos en realidad, pero casi inicialmente siempre afectan el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, de hecho, para decir y considerar miocardiopatía dilatada, lo primero que tiene que estar dilatado es el ventrículo izquierdo. Si encuentran justo las 2 derechas, una aurícula izquierda dilatadas, esa no es miocardiopatía dilatada. Tiene que estar el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo es bien difícil que se dilate, por eso es que se considera ya una patología más importante cuando pasa. ¿Qué otras causas? Uno más frecuente. La isquémica. La cardiopatía isquémica. Como que la idea inicial, que tal vez ya la conocen, es que en realidad se infarta el ventrículo izquierdo. Cuando hay un infarto de miocardio, entonces es el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque este está irrigado por las coronarias. La coronaria izquierda dividida en descendente anterior circunfleja y la coronaria derecha en su pared inferior. Entonces, ¿cuándo se dilata el ventrículo derecho? Cuando hablamos de una complicación o extensión de este infarto. Como la coronaria derecha lo primero que irriga también irriga obviamente el ventrículo derecho, pero ventrículo izquierdo en su pared inferior, cuando vemos infarto en un electro en la pared inferior, tenemos que hacer derivaciones derechas para decir, también el ventrículo derecho está infartado. No podría pasar de manera aislada un infarto al ventrículo derecho. Sería rarísimo, porque en medicina todo puede pasar, pero sería rarísimo. Tiene que ser permanente. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía isquémica, casi siempre tenemos el contexto del lado afectado es el lado izquierdo. Por eso sería como que una cardiopatía izquierda más que todo. Y si hay derecho, aún así ya tiene que haber izquierda, ¿no? Entonces, en realidad, ¿a qué iba? A que la disnea paroxística nocturna es un síntoma netamente de cardiopatía izquierda. Cuando tengan este contexto de sensación subjetiva de falta de aire en las noches, repentina, o sea, todas las noches de manera repetitiva también, tenemos que considerar qué está pasando en el aire. Y esta sí es de los pocos síntomas que no podemos decir, no, también por lo que tiene afectaciones derechas, tal vez está presentando. No, es casi netamente izquierda. Y en ese contexto, la disnea paroxística nocturna es un síntoma muy aparatuoso. El paciente realmente no tarda como el esfuerzo, que a veces ni se dan cuenta hasta que sea a pequeños esfuerzos, no tarda tantas semanas en venir. En este va a venir unos pocos días, en teoría, y eso pasa en la mayoría de pacientes. No, ya estoy 5 días, ¿no? Me levanto, me ahogo en mi cama, y ahí dicen, ¿no? El signo de sentarse en la esquina de la cama, se levantan y abren ventanas, puertas para que ingrese como que el oxígeno. Entonces, es un síntoma bastante peculiar que hace que venga, ¿ya? Antes de que me olvide, el disnea de esfuerzo les decía puede ser insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. ¿Qué cardiopatías derechas tendríamos? Muy bien. ¿Conocen la clasificación de la lista de hipertensión pulmonar? No. Primero vamos a hablar de otro tema que es algo que van a escuchar, sobre todo en el instituto. Pero si ustedes se van a otro país, no lo van a escuchar. Que es el PPC. Cor pulmonale crónico. ¿Qué es el cor pulmonale crónico? ¿Qué es el cor pulmonale crónico? Es una afección o una patología que está afectada al corazón, Causado por una hipertensión. por hipertensión pulmonar, de manera crónica. A ver, entonces, en realidad la definición es bien clara y bien estricta del cor, por eso es que ya no hay tanto. Nos dice que es una patología con
dilatación de cavidades derechas, o sea, auriculoventricular, con indemnidad del lado izquierdo. Si justo ese paciente que cumple para COR tiene hipertensión arterial sistémica y su aurícula izquierda está dilatada, ya no es COR. El lado izquierdo tiene que no tener absolutamente nada para decir que es COR. Entonces, dilatación de cavidades derechas, indemnidad del lado izquierdo, que esté relacionada a hipertensión pulmonar y que sea secundario a 3 motivos. Patologías de la caja torácica, esas deformidades muy importantes en tórax, si fue escoliosis, que el paciente a veces mide 1,20, 1,40, por la deformidad que ha sido desde la niñez, ¿no? Afectaciones en parénquima pulmonar, EPI, EPOC, TB residual, fibrosis pulmonar, la causa que sea, pero crónica. Y alteraciones en la vasculatura pulmonar, que el mayor acápite esté, como embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, el COR pulmonar tenía esa definición bien cerrada y no se lo puede decir. ¿Y por qué había bastante aquí todavía? Porque aquí todavía hay bastante tuberculosis pulmonar y, sobre todo, tuberculosis residual, el paciente que queda ya con sus secuelas de la tuberculosis. Entonces, por eso es que hay todavía pacientes netamente con COR. Pero si ustedes han visto en el Harrison, por lo menos en ediciones pasadas, el acápite del COR era ni media página, era muy chiquitito. No se menciona tanto. Y ahí es donde se menciona más lo de la hipertensión pulmonar. Y la clasificación de la hipertensión pulmonar va a englobar en parte las características del COR. Entonces tenemos 5 grupos, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el grupo 1 de hipertensión pulmonar? ¿No? Grupo 1 es el único que dice hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque radica el problema de la arteria. Tal vez no se acuerdan porque este es el acápite que hay con menos frecuencia en nuestro medio. ¿Por qué? Porque sobre todo es de origen idiopático, genético, hereditario, como el acápite principal. Son varias patologías, pero ese es el más principal. Entonces eso no hay tanto aquí, es mucho más de Europa, de Estados Unidos también, donde en realidad el problema está en la arteria y como es algo genético, hereditario, lo presentan en pacientes de su edad, jóvenes, 18, 20 años, ya tienen hipertensión pulmonar. Entonces, si bien buscamos las otras causas y los otros grupos, casi hay que considerar en un joven con hipertensión pulmonar que sea del grupo 1, ¿ya? Pero el grupo 1 no solo engloba la idiopática genética hereditaria, sino también engloba a la asociada a VIH, la hipertensión resistente al recién nacido y las congénitas. Entonces, eso. Grupo 2, ¿se acuerdan? Nada. Cardiopatía izquierda. En este caso, volveríamos a lo que hace rato hemos hablado, la valvulopatía, por ejemplo, mitral. Sería como el acápite que más nos haría recordar este grupo. La estenosis mitral, en realidad hemos dicho que lo que va a condicionar es hipertensión pulmonar y por eso datos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Derecha qué era? Lo más visible. Edema en miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia y multitación yugular. En cambio, las izquierdas es más que todo estertores pulmonares, puede haber disnea paroxística nocturna, cosas que más que todo las auscultamos, no las vemos, mejor dicho. Entonces, cardiopatías izquierdas. No solo valvulopatías entra aquí, se habla de que disfunción sistólica, diastólica, ventricular podría condicionar hipertensión pulmonar. Grupo 3 es el que casi estaría relacionado al COR porque está en relación a patología netamente pulmonar. O sea, aquí vuelve a entrar EPOC, TB residual, fibrosis pulmonar, cualquier tema crónico. Porque a veces los libros nos confunden un poco. Ahí dice causas de crecimiento del ventrículo derecho, cuando es el electro, ¿no? Y va a decir EPOC. En realidad el EPOC va a ser, pero cuando sea crónico, no inicialmente. Lo diagnosticamos EPOC hoy día, debe tener hipertensión del grupo 3 o debe tener COR pulmonar, no necesariamente. COR pulmonar, o sea, que ya esté afectado el corazón por ese EPOC crónico, tendríamos que considerarlo en 4. Pero es más probable que va a ser en algún momento de su vida. Grupo 4. En el grupo 4 ha cobrado demasiada importancia, sobre todo dice obstrucciones arteriales pulmonares, pero el mayor acápite esté. Pero cualquier otra obstrucción, ¿no? El tema de una metástasis, algo que obstruya los vasos pulmonares, podría condicionar hipertensión pulmonar. Pero lo más frecuente es TEP. Grupo 5 son otros. Alteraciones metabólicas, inmunológicas,
Por ejemplo, artrosis, sobre todo lupus, puede condicionar cierto tipo de alteraciones pulmonares que a la vez nos van a dar hipertensión. Entonces, como se dan cuenta, la hipertensión pulmonar es mucho más amplia que solo el concepto tan cerrado del core. Y por eso es que en otros lugares, en otros países más, van a escuchar hablar de hipertensión. Entonces me pregunta, ¿la hipertensión pulmonar va a llegar a afectar cavidades derechas? Sí, pero inmediatamente no. Entonces, los hipertensos pulmonares todo el tiempo los ve, depende de la causa, pues puede ser neumología, pero también lo ve cardiología. Entonces, porque en algún punto puede hacer la dilatación de las arterias. Como que sería una evolución natural de esa enfermedad. Pero a menos que tratemos bien eso. ¿Y por qué se han dividido en 5 grupos? Porque cada grupo tiene un tratamiento diferente. A este es al que más se le estudia porque se crean nuevos fármacos, porque, como les decía, que es incluso edades más jóvenes, pues la sobrevida es menor. Entonces, este es el que nuevos fármacos, se puede dar inhibidores de la fosfodiesterasa como el sildenafil, entonces como que tiene mucho más para tratar. Al grupo 2 habría que tratar la cardiopatía izquierda que tenga, ¿no? Ya cambio valvular, a mejorar su función sistólica, lo que sea. Grupo 3 habría que tratar la patología pulmonar e incluso el tratamiento del grupo 1 no va a funcionar y está contraindicado parcialmente en el grupo 3. Sildenafil, por ejemplo, no se podría dar a un paciente con EPOC. Entonces, por eso es que este tiene que tener un tratamiento de la patología pulmonar. Grupos 4, el grupo 4, como es sobre todo TEP, el tratamiento sería la anticoagulación. Y si es TEP crónico, anticoagulación de por vida posiblemente. Y el grupo 5, que son varias situaciones, pues depende de la patología de base, ¿no? Que es algo autoinmune, tratar eso. Que es algo metabólico, tratar eso, ¿no? Entonces, es por eso que la hipertensión pulmonar y su clasificación de la MISA, también la misma es de la OMS, requiere un tratamiento diferente en cada caso, ¿ya? Entonces, eso. ¿Qué otro tipo de disnea conoce? ¿Qué otro tipo de disnea habría? Lo que ayer mencionaron. Ortoponía. Entonces también puede ir el motivo de consulta ortoponía. Historia de la enfermedad actual, paciente refiere hace 2 semanas ortoponía a 2 almohadas, hace 3 días a 3 almohadas. Esa evolución es lo que tenemos que ver. ¿Qué más? Con disnea hay una capita particular que nos habla que nos dice disnea paroxística diurna. Pero en realidad está un poquito mal eso de la gente. Y nos dice que en realidad hay algo que se llama disnea súbita. ¿Por qué habría disnea súbita? ¿Qué se les ocurre? Se me ocurre que es súbita porque aparece de repente, digamos, sin necesidad de tener algo asociado como un tipo de esfuerzo o algo así. Muy bien, ya, o sea, no hay una evolución larga. El paciente dice, hace 1 hora o 2 horas estaba yo desayunando y me ha faltado el aire. ¿Por qué podría ser? ¿Qué causa? ¿Qué es lo primero que pensarían ustedes? Están frente al paciente, solitos, no hay nadie más que ustedes. ¿Un proceso isquémico? Ya, es un equivalente anginoso, de que nos puede hablar de que es un infarto, no necesariamente con dolor, sino se llama equivalente anginoso cuando no es dolor, sino otro síntoma como la disnea. Ya, podría ser. Esperemos que no. La primera causa sería TEP. La obstrucción de las vías arteriales pulmonares es tan súbita que genera eso. Entonces, siempre que escuchen disnea súbita, otra causa podría ser la cardiopatía isquémica, un equivalente anginoso. Pero incluso a veces esto llega a ser por otro motivo, no siempre, pero podría ser.
porque hace un edema agudo de pulmón. Que en estos dos escenarios, en realidad, a diferencia de la sensación subjetiva de falta de aire, en estos dos escenarios a veces depende también la gravedad. El paciente sí va a estar, me falta el aire, no puedo respirar, entonces me toman la saturación 50%, entonces demasiada baja la saturación. Están taquicárdicos, taquimneicos, ya a veces tienen diaforesis, o sea, a veces puede ser bien aparatoso, por eso es que vienen inmediatamente. El TEP obviamente depende hasta qué punto esté la obstrucción, si está justo en la arteria pulmonar o en una rama principal, a la izquierda o a la derecha, ahí es donde es mucho más aparatoso. El edema agudo de pulmón a veces tiene un poquito de evolución de unas horas de llenarse los pulmones. Hay una radiografía típica de las alas de mariposa con manchas algodonosas, menciona, con ciertos límites de radioapacidad y radiolucidez, ¿no? De la radiolucidez. Entonces, y el edema agudo del pulmón, si bien hay varias causas, una de las causas más importantes es sospechar justamente causa cardíaca. Porque también puede ser el que vino desde el nivel del mar, el edema agudo del pulmón de la altura, ¿no? Pero causa cardíaca, pensaríamos cardiopatía isquémica aguda, o sea, un infarto. Y otra causa tendría que ser una arritmia también podría generar. Esas taquicardias que les decía, de 150, 180 latidos. O también una valvulopatía aguda. ¿Cuál podría ser una valvulopatía aguda? Porque vemos que la cardiopatía reumática es crónica, ya la conocemos, ¿no? Poco a poco se viene engrosando, estenosando, esa válvula sobre todo empezamos con calentar. Luego, en valvulopatía aórtica puede haber una esclerosis lenta igual, de años, que genera estenosis. Insuficiencias de humor puede ser por varias cosas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría generar? Tal vez insuficiencia sería el mayor acápite de una valvulopatía aguda. ¿Por qué puede haber de la nada? Estaba abriendo bien, cerrando bien esa válvula mitral, y de la nada se queda abierta. Muy bien. Una endocarditis. Por eso es que dentro de los criterios de endocarditis nos habla de un soplo nuevo. Porque ese paciente que sospechábamos clínicamente, tal vez, porque ya teníamos cultivos positivos, una fiebre ahí que no tenía un origen claro, entonces de la nada un día del otro un soplo nuevo. Y lo más probable es que pueda ser agudo el edema agudo del pulmón. Obviamente depende de cuánto, ¿no? ¿Por qué? Porque la endocarditis puede ir generando ruptura de cuerdas tendinosas o incluso de la misma valva, perforada. Primero hace un absceso, pero la puede perforar. Entonces, de la nada, un soplo nuevo, paciente delicado, edema agudo de pulmón, entonces una valvulopatía. ¿Ya? Como que eso sería lo más importante. Otra volvería a ser el infarto. En el infarto, y como vamos a ver la última semana, depende de la pared que esté afectada, puede generarse una ruptura del músculo papilar. Justo está en la anterolateral, y ahí se inserta el músculo papilar, el infarto es ahí, y incluso todo el músculo, como una cabecita. Algunos dicen las cuerdas tendinosas, pero de manera crónica, pero de manera como que aguda podría ser nuevamente un soplo nuevo. Y se va a descompensar tan rápidamente porque esa aurícula que estaba tranquilita no va a tener tiempo a adaptarse a esa sobrecarga de volumen, de una insuficiencia aguda, entonces el edema agudo de pulmón. ¿Ya? Como que estenosis sería muy raro que haya algo agudo, pero hemos visto casos, por ejemplo, y se ven casos como por ejemplo en los mixomas. El mixoma sobre todo es más frecuente en la aurícula izquierda. Hemos visto mixomas tan grandes que a veces protruyen en cada latido a la válvula mitral, ¿no? Entonces era tan grande, ocupaba toda la auricular, y cuando la válvula mitral abría, también se salía un poco, cerraba y se volvía a entrar. Pero puede haber un punto, y hubo incluso una paciente que se quedó ahí. Entonces, eso condiciona edema agudo de pulmón, y el edema agudo de pulmón es una emergencia, hay que ver de tratarlo, obviamente depende del contexto, en esa paciente hay que entrar al quirófano, pues puede fallecer al poco tiempo, ¿no? Trombos gigantes también, es más raro que haya un trombo tan gigante, pero puede hacer.
Entonces, en disnea súbita, que tendremos que actuar rápido para diagnosticar ciertas patologías, tenemos que considerar si no es causa cardíaca. El TEP es una causa en parte cardíaca porque es de los vasos de las arterias pulmonares. ¿Qué más? Entonces, con disnea, ¿qué otro síntoma? Dolor. Dolor. Dolor, ¿Precordia? que a mí me gusta decir sobre todo dolor torácico. ¿Por qué dolor torácico? Porque hay causas cardíacas y no cardíacas de dolor. Todos los pacientes que vienen y van a ver a la consulta vienen con, me duele el corazón, con esa idea, con esa noción de que es el corazón, sí o sí, porque es el tórax anterior izquierdo. Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que descartar, no importa la edad, descartar un dolor isquémico. Y ahí es donde hablamos de dolor anginos, angina de pecho, el angor pectoris, todo lo que quieras. ¿Qué características tiene el dolor? El dolor siempre lo vamos a caracterizar con el contexto de no olvidarnos de nada. Entonces, siempre usen el alicia, ¿no? Para que no se les olvide nada y tiene que estar anotado todo. La aparición del dolor isquémico, ¿cómo es? ¿Qué lo desencadena? Súbito. Súbito. Ya, ¿qué lo desencadena? ¿Qué nos dice que estaba haciendo el dolor? Mayormente aparece de repente, no necesita ver con ningún tipo de tipo. Bueno, depende del tipo de angina. Digo, una angina inestable puede aparecer en reposo, ¿no? Pero como el infarto de miocardio con elevación del ST, ¿cómo va a aparecer? Con esfuerzo físico, estrés emocional, y se habla de los cambios de temperatura, sobre todo aquí. Si bien también hay otros, o sea, eso es lo más bonito, lo más del libro, hay otras posibilidades, como que a veces hay infartos que es en la madrugada, por la elevación del cortisol y otras cosas. Entonces, en ese contexto también puede aparecer un dolor así, ¿no? Pero en el mayor, lo más frecuente es que sea desencadenado por estrés y esfuerzo físico, ¿no? Es súbito también, ¿no? ¿Qué más? La localización, ¿cómo describirían la localización? ¿Cuál es su historia? Sería entre el segundo espacio intercostal y entre el quinto espacio intercostal. ¿A qué nivel? Al nivel de la... ¿O cómo le podemos llamar a este territorio? Precordial. Precordial, ya, que es acá, que está delimitado por los focos de auscultación. Y si no es precordial, es retroexterno, ¿no? Entonces ahí ustedes escriben. Paciente refiere 3 horas de evolución caracterizado por dolor que inicia con un emocional, localizado en región retroexternal. Luego la intensidad. 10 sobre 10. Puede llegar a 10 sobre 10. Es ascendente, progresivo, llega a 10 sobre 10, incluso lo describen como una sensación inminente de muerte, por la intensidad del dolor, por las características. Las características como tal, ¿qué tipo de dolor es? Opresivo. Opresivo. ¿Qué otra posibilidad además de opresivo puede haber? Urente. No tanto. ¿Punzitivo? No. Igual, incluso hay textos que dicen que el dolor punzitivo punzante no es cardíaco. Cuando ya nos dice es una punzada, lo más probable es que no sea cardíaco. Hablan de que podría ser transfictivo, ¿no? Transfictivo. Como que le atravesaran a algo. Características y radiación. Miembro superior izquierdo, borde cubital, al hombro, a la mandíbula, digo, al cuello, a la mandíbula, también puede ser en fosas supra claviculares, también se puede irradiar al brazo derecho. Entonces,
epigastrio, al dorso. La irradiación es mucho más extensa. La atenuación, ¿con qué atenuaría? Lady. Un dolor isquémico, parece que está sufriendo un infarto. O sea, ¿con qué le calmaría el dolor? ¿Qué se llama? Reposo y el uso de nitratos. ¿No? Eso está escrito. Claro. Y por último, síntomas asociados, como que a la Alicia le ponemos 2 As. Síntomas asociados, aparte de dolor, que pueden tener un paciente que está infartando. Disnea, ya. Síncope, ya. ¿Qué más? Diaforesis es más frecuente que tenga. Diaforesis, náuseas y vómitos, eructos, todo eso. Entonces, en realidad el dolor isquémico es sencillo, porque nos han repetido siempre todos los parámetros a tomar en cuenta, sobre todo el borde cubital, etc. Pero hay más posibilidades, y están descritas que hay más posibilidades. Por otro lado, les hablaba ya anticipadamente que existe algo que se llaman los equivalentes anginosos. Y los equivalentes anginosos en realidad son síntomas que están hablando de un infarto, pero no necesariamente con el dolor típico. Y un equivalente anginoso puede ser solo dolor en cuello, ¿no? Solo dolor en cuello, en fosas supraclaviculares, una sensación incómoda, un disconfort torácico, síncope puede ser un equivalente, disnea puede ser un equivalente anginoso. Entonces, ¿en quiénes pensaremos equivalentes anginosos? ¿Qué población no va a tener los síntomas típicos? Muy bien, los ancianos. ¿Qué más? Son 3 grupos poblacionales. Mujeres, que sobre todo son las embarazadas, o mayores de 60 años, o que pasan la menopausia. Y en diabéticos. Ese es el acápite más importante. Porque la diabetes es muy frecuente en nuestro medio. Entonces, el paciente diabético, como llega a tener hasta cierto punto neuropatía diabética, no va a tener la misma sintomatología y el mismo dolor. Más, a veces lo voy a decir, hace 3 meses me dolía el cuello, como si me estuvieran ahorcando, pero se me ha ido pasando después de unos días, por eso no he venido. Pero ahora me canso o despierto en la noche con falta de aire. Lo más probable, tengo que ver el electro, tengo que ver el ecocardio, para evaluar si no tengo un proceso isquémico. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero el dolor torácico así. ¿Por qué no puse dolor torácico, además de que hay muchas causas? Porque en realidad tenemos que tener en cuenta que mientras hacemos la historia clínica, puede que realmente no lleguemos a definir qué es un dolor isquémico. Entonces, por eso es que no se pone inicialmente el motivo de consulta angina. Tendrían que tener la certeza, antes de terminar su diagnóstico, de que es un cuadro anginoso. Entonces, yo empiezo con dolor torácico mientras voy hablando, leyendo, escuchando al paciente y escribiendo, anotando que tiene el paciente ese tipo de dolor, y puedo terminar. Por eso también lo del dolor precordial queda como que hasta cierto punto, porque en realidad, si quieren decir dolor precordial, ya su conclusión tiene que ser algo cardíaco. No pueden terminar con, diagnóstico después del examen físico, que era el médico, había sido herpesóster, o había sido neuritis intercostal. No, en realidad tiene que terminar con algo, si es que van a poner dolor precordial. Yo por eso prefiero poner dolor torácico anterior izquierdo o dolor retroesternal, depende de donde localice. ¿Qué otras causas cardíacas tenemos de dolor cardíaco, del dolor torácico? En un joven, ¿por qué les decía que no hay que descartar isquemia de ninguna edad? Porque en realidad, si bien la causa más frecuente es la aterosclerosis, que toma un tiempo de evolución, y por eso a partir de 40, 45 años recién es uno susceptible al infarto, también porque tenemos que tener en cuenta que puede haber otras causas de desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno miocárdico. Una
Entonces, también un joven podría infartarse, sí, pero habría que buscar otra causa que no sea aterosclerosis. Aún así, rarísimo. Más frecuente podrían ser las otras causas de dolor torácico cardíaco, ¿no? Entonces, por eso es que hay que revisar. Antes de que me olvide, cuando siempre estoy pensando, ya mientras me va diciendo el paciente cómo es su dolor y todo eso, siempre en mi mente, factores de riesgo cardiovascular. Ah, es que es varón, tiene más de 45 años, será dislipidémico, me parece que tiene sobrepeso, tendrá obesidad, tendrá ácido úrico elevado, será diabético, será hipertenso, o sea, todo eso siempre está en mi mente en el primer acápite de dolor torácico isquémico, ¿ya? ¿Qué otras causas tenemos de dolor torácico cardíaco? Un trauma. ¿Perdón? Trauma, dice. No, ese es el no cardíaco. Si estuvieran haciendo un trauma en el corazón, o sea, digamos, un trauma penetrante, pues no. No duele porque ya no la cuenta. Infección no contaría como cardíaco. ¿Infección qué? ¿Qué infección? Pericarditis también. La pericarditis, que no siempre es solo por infecciosas, ¿no? Pericarditis. Entonces, la pericarditis es lo que más yo sospecharía si ustedes vienen con dolor torácico anterior izquierdo. Un joven que, más que izquierdo, pensaría, puede ser pericarditis. Pero la pericarditis tiene la peculiaridad de que, como ya habíamos comentado, se modifica con la inspiración, expiración, con la inclinación hacia adelante, pidiéndole que tosa. Y en la auscultación, a diferencia del isquémico, que a veces solo va a haber tercer o cuarto ruido, va a haber un roce pericárdico. Entonces, si yo no sé que la pericarditis o el dolor pericárdico se modifica, no le voy a pedir al paciente que haga nada. Y tampoco le voy a pedir, y si mete aire profundo, le duele, le calma. O sea, no voy a saber si es que no tengo en cuenta como un diagnóstico. ¿Qué otra causa cardíaca? Aquí falta 4. Patricia. ¿Qué más puede doler en el corazón? Hay 2 válvulas que pueden doler y 2 no tan cardíacas, pero está considerada como cardíaco. ¿Estenosis mitral dolería? No. Pero está aquí. Prolapso de la válvula mitral. ¿Qué es un prolapso? ¿Verdad? Es cuando hay un cambio de la sobresale de la... Muy bien, sobresale de algún lugar, ya. En la válvula mitral, el cierre, como van a ver en eco, tiene un cierre peculiar, ¿no? Entonces, cierra la valvulita. Y el tema es que, hablando de prolapso, tendríamos que tener una válvula, por un lado, o bien displásica, o bien elongada. Por ejemplo, en la degeneración mixomatosa se vuelve displásica, elongada, aberrante. Entonces, ya en vez de cerrar así, cierra como que más protrudiente hacia la orilla, ¿no? Tanto así que a veces ese cierre se llega a cerrar sobre la otra. Y ese mal cierre, así sea un prolapso o flail, que se llama cuando cierra sobre la otra, genera una insuficiencia, en este caso mitral, importante. Ya no es leve, es un daño orgánico de la válvula. A veces se habla de que por ruptura de las cuerdas tendinosas podría ser, ¿no? O por otro motivo de la misma válvula enferma. Entonces, el prolapso se menciona que podría tener un dolor torácico. Aquí no hay mucho prolapso, pero los pocos pacientes que he visto, el dolor es poco caracterizable, o sea, no es un dolor opresivo, sino una incomodidad de rato en rato, tiene un predominio, sin irradiación, o sea, un dolor un poco no tan interesante, no tan importante, pero lo que tendríamos que buscar es soplo de insuficiencia. ¿Qué otra válvula podría doler? La tricúspide. No, la estenosis aórtica podría condicionar un dolor anginoso. Ese sí va a ser opresivo, retroesternal, todos.
pero va a ser intermitente. Estaba doliendo un día, un minutito, pero se va a pasar completamente. Otro día me ha vuelto a doler y así. ¿Por qué? Porque en realidad la estenosis aórtica tiene una relación muy directa a veces con el patrón isquémico y en realidad parte de su evolución, les decía, y su sobrevida habla de si tiene angina, dolor, angina, disnea o síncope. Con estos síntomas, una estenosis aórtica ya tendrá una menor sobrevida de menos de 5 años. ¿Ya? Luego tenemos dos peculiaridades que, si bien no es corazón netamente, sí lo trabajamos como parte del corazón, que sería el TEP, que si bien lo principal es la disnea súbita, pero ya que va a tener taquicardia, ya que va a tener desaturación, ya que va a tener taquibrea, va a generar un dolor torácico, pero secundario. Y la aorta, sobre todo la disección de aorta. Como les digo nuevamente, no es un dolor cardíaco como tal, pero en realidad sí está contemplado dentro de esto. La aorta es un dolor realmente transfictivo, laceral, de ahí sí como una puñalada. No le calma a veces ni con morfina al paciente, es irradiado sobre todo a dorso, o a veces empieza en dorso más que en precordio o en la parte del tórax anterior. Pero aún así es un dolor torácico que puede irradiarse justo hacia el reloj externo, ¿no? Causas no cardíacas. Trauma. Ya, gastrointestinales. En el acápite grande. Vamos a hablar de trauma. Gastrointestinales. Entonces, esofagitis, espasmos, úlceras, reflujos, todo lo gastrointestinal. En este tendremos que saber diferenciarlo porque sobre todo está asociado a postprandial, con comidas, que ayunos, que es urente, o sea, eso nos ayudaría. Pero puede llegar a dolor torácico. ¿Qué otro aparato, qué otro sistema? Pulmonar, dolor pleurítico, que justo sea en el lado izquierdo, que tenga algo. Obviamente casi el paciente pulmonar tiene síntomas más interesantes, ¿no? De tos productiva, purulenta, fiebre, o sea, otras cosas, ¿no? Pero pulmonar. Después, ¿qué más? Osteomuscular. ¿Qué fracturas? Neuritis, osteocondritis, síndrome de Tietze, todo lo que podría generar realmente la pared. Y créanme que a nosotros al instituto nos ha llegado todo tipo de pacientes como isquémico, porque la ven mayorcita la paciente diabética y dolor en el tórax anterior izquierdo, ni siquiera en muchos lugares no hay electro, así que ya, infarto. Cuando preguntábamos, la paciente el día anterior se había caído y tenía fracturas costales. Otro paciente nos llegó con herpes zóster justo en esos dermatomas. Entonces, el dolor importante, 10 sobre 10, dolor fuerte, o sea, un dolor importante. No pudo describir bien el dolor de que realmente no es más urente que opresivo, pero no lo describió, lo transfirieron como infarto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por último, las psicógenas. Puede haber que descartemos todas las causas que estamos mencionando y seguir presentando dolor. Entonces ya considera psicógeno. También lo que se dice neurosis cardíaca. Pero no es un diagnóstico como tal, sí hay que ver con mucho cuidado. El peor escenario siempre va a ser el isquémico. Este es el que tenemos que descartar, de ahí poco a poco las causas cardíacas y lo no cardíaco ya por las especialidades que corresponden. Alguna vez también pueden tener dolor por masas, ¿no? Tumores, masas, en tórax, pero no es raro. Entonces, eso con dolor. ¿Qué otros síntomas? En la estenosis ahí mencionó que había 5 pedidos más para disnea y angina. Para disminuir la soledad. ¿Qué es la evolución de la estenosis? ¿Qué otros síntomas? 5. ¿Qué es el 5? Muy bien. Características para el síncope. Pérdida de conciencia, ya súbita, de corto tiempo de duración, cognición breve, con recuperación total. ¿No? Muy diferente. En teoría, y en la mayoría de libros lo que mencionaba es que en teoría es diferente
a todo, y sobre todo cuando hablamos de síncope cardíaco, porque sería como apagar un interruptor. O sea, el paciente no le da tiempo de estar así de, me siento mal, me estoy mareando o algo así, sino directamente como caer. Tanto así que se habla de que estos pacientes con síncope pueden sufrir fracturas faciales. Pero la realidad es que a veces, dependiendo del contexto, sí tienen un poco de mareos y molestias previas al síncope. Pero digo, netamente tendría que ser una pérdida brusca o abrupta del estado de conciencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cómo abordamos el síncope? ¿Qué preguntan a sus pacientes? Me he desmayado. Primeramente le preguntaría si ha comido algo en la mañana o ha tenido algún periodo largo sin comer. También se ha estado muy expuesto al sol, entre otras cosas, para ir viendo si ha habido algo más que pudo haberlo producido. Ya, ¿qué más? Se ha dormido. Se ha dormido, ya. Ayuda. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué recuerda lo último antes de hacer el ejercicio? No estaba haciendo nada, estaba caminando, o algunos veces estaba conduciendo. El paciente con síncope que conduce tiene prohibido ya volver a conducir, ¿no? Porque es un peligro no solo para él, sino para la comunidad. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Entonces, el inicio, ¿qué estaba haciendo? Si ha tenido un síntoma previo a esa pérdida de conciencia, si se sentía mareado, con náuseas, estaba viendo fotopsias, se le ha nublado la vista, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? La evolución, ¿sabe cuánto tiempo ha durado? ¿Alguien lo ha visto? Más o menos aproximadamente cuánto habrá sido toda la mañana, porque a las 8 era y me levanta a mediodía. No, mucho tiempo de evolución. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Cada cuánto viene, también es parte de la evolución. Una vez al mes, esos maños, o cada día, no más. ¿Y cómo termina? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando recupera? ¿No? O sea, si me siento con náuseas, me siento mal, o estoy completamente bien, no hay ningún problema, todo eso. La evolución, inicio, evolución y finalización en parte, ¿no? Sí valdría la pena buscar causas de síncope. Y cuando buscamos las causas, sobre todo las cardíacas, nos enfocamos a ciertos grupos. Causas cardíacas, causas eléctricas, que serían las bradiarritmias y las taquiarritmias. ¿Cuáles habíamos dicho que eran las bradiarritmias? Ayer hemos dicho, con lo de bradiarritmia. Bloqueo, ¿qué? Muy bien, aurículo ventricular. ¿Y qué otro habíamos dicho? Que les expliqué. Enfermedad. Chicos. Del nodo, la enfermedad del nodo. Enfermedad del nodo, muy bien. ¿Qué más? Taquiarritmias. Fibrilación auricular. Muy bien, fibrilación auricular. Aleteo auricular. También hay otras taquicardias, ¿no? Las otras supraventriculares, porque estas dos sí son supraventriculares. Entonces, y también obviamente podría ser por causas ventriculares, taquicardias ventriculares, ¿no? Rarísimo, pero hay pacientes que tienen taquicardias ventriculares que pueden no necesariamente fallecer. Entonces, esas son las eléctricas. Las mecánicas, ¿qué causas mecánicas tenemos? sería la estenosis aórtica. Muy bien. La estenosis aórtica, ¿qué más? ¿Qué les expliqué ayer? Ya veo el cuadrito. ¿Por qué no era tanto la mitral? Mira, ¿cómo se olvidan un día al otro? Miocardiopatía. Hipertrófica. Obstructiva. Tanto la estenosis mitral, esta válvula cerradita, ¿no? La válvula aórtica cerradita, como que haya una obstrucción externa, por ejemplo, por una miocardiopatía hipertrófica, que se llama en realidad septal, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, está condicionando que ese ventrículo izquierdo no pueda tener una buena expulsión del volumen sanguíneo. Entonces, esa podría ser una causa mecánica de síncope. Otras causas de estereopatías congénitas, de hipertensión pulmonar. Pero eso tenemos que comentar. Y hay algo que se llama síncopes neurocardiogénicos,
que sería el síncope vasovagal, y de la hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, esas causas tendríamos que considerar como cardíacas de síncope. Siempre en los pacientes con síncope, tanto cardiología y neurología lo ven a la par, porque las dos causas son las más importantes, las más frecuentes de síncope. Pero también podemos llegar a tener un síncope de causa desconocida, o sea, realmente no encontrar, ¿no? Pero lo más grave y lo más fácil es buscar cardíacas. Para eso, cuando buscamos, y ayer esa parte para no poner tanta información, no les comenté que hay un estudio que también nos ayuda para las palpitaciones, que es el Holter. Es un periodo de la actividad eléctrica del corazón por 24 horas. Ya se pone de manera ambulatoria, ¿no? Sí, puede llevarse todo el día. Exacto. Entonces, en realidad se va con un dispositivo conectado a electrodos planitos, el paciente hace todo menos bañarse ese día, 24 horas, vuelve a decir, y nosotros en el chip lo conectamos a nuestra compu que tiene el software, ¿no? Entonces el software lo lee automáticamente hasta cierto punto. Vale, el paciente hizo tantos miles o cientos, miles de latidos en un día, de los cuales la frecuencia cardíaca promedio fue tantos, la frecuencia cardíaca mínima, la frecuencia cardíaca máxima, y ha hecho un porcentaje de, por ejemplo, extrasístoles. Las extrasístoles son latidos adelantados en el tiempo. Estaba latiendo y otra vez vuelve a su causa. Late, son latidos adelantados. Supraventriculares, ventriculares, vamos a ver en el electro. Ha hecho arritmias, ha hecho un episodio de taquicardia supraventricular de 10 latidos o de 3 minutos de duración, ¿no? Entonces nos va a mostrar qué taquicardia es. Ha hecho una pausa, ha hecho bradicardia. Entonces ahí también. Por eso les decía ya, la enfermedad del nodo en realidad se podría diagnosticar con un Holter, porque ahí nos va a mostrar que en 24 horas hace taquicardias, hace bradicardias. O sea, es una disfunción completa del nervio. Y en ese contexto nos ayudaría a tener el plan o el tratamiento. Hace enfermedad del nodo, con episodios de bradicardia, taquicardia, le pondremos marcapaso y le daré con todo a mis antiarrítmicos. O hace episodios de taquicardia nada más, empezaré antiarrítmicos. Y en el síncope nos ayudaría para evaluar causas eléctricas, ya sean naturales o taquiarrítmicas, ¿no? Palpitaciones, como otro síntoma. ¿Qué tenemos con las palpitaciones? ¿Qué son las palpitaciones? ¿Cómo se define? Sensación de aumento de volumen de los latidos cardíacos. ¿El volumen? ¿Segura? La percepción de los latidos del corazón. La percepción de los latidos. Ahorita que estamos hablando ni sabemos a cuánto está nuestra frecuencia. Cuando corremos, sí. Tenemos una idea de que ya sentimos el latido como tal, cuando hacemos actividad física, sobre todo intensa, ¿no? Entonces, esa percepción es la que nos presentan los pacientes, no necesariamente en actividad física. Tal vez reposo y de la nada esa sensación. Esas son las palpitaciones. Ese es un síntoma que nos ayudaría a ver lo mismo, inicio, evolución y finalización. ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo cuando he empezado? ¿Hay algún otro síntoma aparte de ese? La evolución, cada cuánto viene, cuánto dura las palpitaciones y por último, ¿cómo es que pasa? No, es que me he hecho un ratito y se me pasa. Tomo aspirina y se me pasa. Entonces todo eso tenemos que ver. En palpitaciones está mucho más compleja y mucho más diversa la búsqueda de las causas, porque hay muchas más. Y en realidad casi un poco estaríamos en lo de tema de ayer de taquipigmia o taquicardia. Causas cardíacas, no cardíacas. Las cardíacas, taquiarritmias. Si buscamos taquiarritmias, causa estructural, que esté dilatado, que tenga un mixoma, que tenga un tema de valvulopatía mitral, valvulopatía órtica, algo que se condicione. No cardíacas tenemos más para hacer. Porque las no cardíacas, desde las fisiológicas, como ayer hablábamos, ¿qué hablamos de fisiológicas para taquicardia? Ejercicio, ¿qué más? Pánico, ya, que entrarían las psicógenas en realidad, ¿no? Fisiológicas como
tal, hablamos de síndromes febriles, de embarazo. El hipotiroidismo en realidad entraría en lo de patológicas, no cardíacas. Embarazo, síndromes febriles, ejercicio, entonces esas, ¿no? De ahí que en las causas de otras patologías, hipertiroidismo, enfermedad de Paget, podría condicionar. Entonces, y de ahí las farmacológicas también, que les decía que es más extenso, beta-adrenérgicos, supresores de beta-bloqueantes, vasodilatadores, ¿qué más? Obviamente entra en ese capítulo cafeína, entra el tema de drogas, entra el tema de otros estimulantes que vienen a veces en los energizantes, taurina, por ejemplo. Entonces, todo eso podría condicionar. Y por último, el peor acápite, las psicógenas. Crisis de pánico, ansiedad, depresión, todo eso nos puede también traer palpitación, ¿no? Entonces, en realidad, esto es mucho más amplio. Lo más fácil sería primero buscar que no sea una causa cardíaca, y el electro por sí solo nos puede dar una pista, pero más nos va a ayudar el Holter. Cuando el paciente, ahora, ¿cuál es la limitación? Si el paciente me dice, me vienen palpitaciones una vez al mes, entonces yo voy a tener la posibilidad de que justo cuando le pongan el Holter, no haya nada, el Holter sea normal. Pero en realidad sí le pondría, o sí le indicaría, porque tal vez me muestra arritmias asintomáticas, o alteraciones asintomáticas. Sí, dice que tiene palpitaciones y el Holter, pero obviamente explicándole, ¿no? Decirle, por si acaso, este estudio se hace 24 horas. Si justo ese día no presenta nada, puede que salga normal, pero lo que quiero ver es si de manera asintomática usted no tiene otras alteraciones eléctricas. Entonces se puede poner. Me ayudaría más en el que realmente ya tiene más seguido. No, ya día por medio me vienen las palpitaciones. Entonces, en ese me ayudaría mucho más. Entonces, ¿qué podría ser otra opción? Que venga el momento de las palpitaciones a algún lugar que tenga un electrocardiograma y ese momento sacar. Porque a veces puede ser nada, ¿no? Y nos ha tocado, los pacientes internados, les hacemos hace rato, no hay nada. Ritmo sinusal, frecuencia normal, o sea, simplemente es una percepción, puede ser psicógeno, ¿ya? ¿Qué otros síntomas tendríamos? Creo que síntomas... Cianosis. Ya, como signos sobre todo. Muy bien, la cianosis, hay dos tipos, central y periférica. ¿Cómo se diferencian las cianosis? ¿Los dos tipos o...? Sí. Por el lugar donde se presenta, por ejemplo, la central, la cianosis es, por ejemplo, en los labios. Sucede más que todo en obesos. En la mucosa oral te En la mucosa oral, ya, ¿qué más? ¿Cuál responde al frío, al calor y al oxígeno? La central o la periférica. Si le ponen oxígeno ya deja de estar cianótico. Periférica, ¿no? La central. Y en realidad cianosis casi el paciente no se da cuenta, excepto cuando son niños, pero por lo que más es a veces un hallazgo, en el adulto es menos frecuente la cianosis central, ¿no? Porque en cardiología como tal sería más para la cardiopatía congénita cianosis. En el adulto es más la periférica, habría que considerar varias causas, hasta la eritrocitosis puede generar un poco de cianosis, el tema de la saturación de oxígeno y demás, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otro signo? ¿Soplo? No. No sería. Ahí sería un hallazgo en el examen físico, en realidad, ¿no? Edema. Y el edema cardiogénico tiene muchas características. Empezamos con Johael, una de las características del edema cardiogénico. Localización, ¿dónde se localiza?
área se califica, Patricia. No, el edema. Miembros inferiores, ¿qué más? Simétrico. Simétrico, ¿qué más? Alejandra. Se completa la Mariana. Hay para dos vueltas a cada uno. Miembros inferiores, simétrico, porque si es unilateral no es cardiogénico. Puede ser trombosis venosa profunda, flebitis, tromboflebitis, celulitis, algo. Vespertino, ¿qué significa vespertino? Por las tardes. Por las tardes, al final de la tarde. ¿No? No es ni matutino, ni nocturno, entonces vespertino. ¿Qué más? Ascendente, progresivo, poco a poco. O sea, un edema cardiogénico no va a estar semanas en el mismo lugar sin tratamiento. Tiene que ir ascendiendo. Llega a veces a pared de abdomen, llega todo a nasarca, aunque en estos casos hay que considerar que no tengo otra patología más. ¿Qué más? Ascendente, progresivo, frío, porque si es caliente puede ser una inflamación, alguna de las tromboflebitis y demás. No doloroso, eso también puede ser trombosis venosa. Después, blanco, blando, fobia positivo. Entonces, todas estas características tienen que cumplirlas al 100%. ¿Por qué? Porque es muy diferente. El edema renal, si bien empieza bipalpebral, puede localizarse también en algún punto, llegar a ser tipo anasarca, edema generalizado. Entonces, por eso es que tenemos que considerar realmente si es cardíaco o no. La mayoría de pacientes que vienen transferidos de un segundo nivel viene con la idea de insuficiencia cardíaca, solo porque tiene edema en el superior. El edema es un dato de insuficiencia cardíaca, sobre todo derecha, entonces habría que considerar la causa, una causa derecha, que es menos frecuente a veces que las izquierdas. Entonces, progresivo, ascendente, simétrico, miembros inferiores, vespertino, frío, no doloroso, fobia positivo, blando, blanco, brillante, todo eso, ¿no? Y en lo de blando igual, porque a veces el edema por hipoalbuminemia es demasiado blando, como una bolsa de agua. Entonces también hay que hacer diferencia.